Cristian, allá en Costa Rica, le mandamos saludos también. A Yanko Pérez también, que está trabajando en la obra del Señor. Entonces mandamos saludos a la iglesia, ¿verdad? Mandamos saludos a todos los bendecidos, porque ellos también están experimentando esta bendición que nosotros experimentamos aquí también, y están recibiendo esta misma palabra que nosotros recibimos. Entonces, saludos a todos, a nuestro apóstol Saúl Reyes también, que anda en la obra, también muchos saludos para él y agradecidos con él, porque él fue el que nos engendró en este evangelio, ¿verdad? Porque él fue el que nos habló esta palabra, y ahora nosotros, pues, por gracia entonces también estamos. Vamos a leer una palabra que está en Filipenses 3:7. Filipenses 3:7, lo tenemos todos. Palabra directa del apóstol Pablo, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin, dice, de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Gloria al Señor. Esta mañana vamos a pensar en un tema que tiene por título el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. ¿Cómo se llama el tema? El poder de la resurrección. Porque tiene que haber un efecto, tiene que haber un cambio. Y hubo un cambio. Porque como todos conocemos y todos sabemos que Jesús vino a esta tierra con un cuerpo como el suyo y el mío. Él vino a morar, Dios mismo vino a morar en un cuerpo llamado Jesús, ¿verdad? Vino a morar en un cuerpo llamado Jesús. Pero todos sabemos la historia, todos tenemos conocimiento que ese cuerpo venía con un propósito. Venía con un propósito, y ese propósito estaba desde antes de la fundación del mundo, con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Venir a salvar a la humanidad. Venir a salvar a la humanidad, venirle a dar justificación, salvación, santificación y todo el paquete en la gracia que ahora hay. Entonces, el propósito vino y Él lo cumplió. Y ese cuerpo llegó hasta la cruz. En la cruz fue crucificado. Pero dice, en la profecía dice, al tercer día les voy a dar vida. Y al tercer día entonces Él resucitó y se efectuó la gran resurrección en la cual ahora nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora estamos nosotros sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, hoy usted está aquí, yo estoy aquí. Estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque ese día, hermano, ese día surgió un poder. ¿Por qué? Porque Él fue sepultado. O sea, Él expiró, su cuerpo expiró, su cuerpo quedó inerte. Pero la profecía decía que Él no iba a dejar su cuerpo en el Seol, ni su alma iba a ver corrupción. Entonces al tercer día se efectuó la resurrección. Y dice que también ahí fuimos resucitados nosotros juntamente con Él. Entonces surgió un poder ahí, porque ya Jesús, cuando Él resucita al tercer día, no resucita con el mismo cuerpo,
sino con un cuerpo glorificado, con un cuerpo glorioso, con el que ahora es y vive y vivirá por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Con ese cuerpo está hoy, y ese fue el poder de la resurrección. Y entonces fíjense que ese poder, mire, él, hasta sus ropas, dice que fueron emblanquecidos como la lana. Las ropas viejas, aquellas que andaba, las dejó. Y entonces él fue vestido con ropas finísimas, con ropas blancas. O sea, todo dejó atrás. Por eso es que Romanos 7:4 dice: así que, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos del otro. ¿De cuál? Del que resucitó de los muertos. ¿A fin de qué dice? De que llevemos fruto para Dios. Para que llevemos fruto para Dios. O sea, el pertenecer al Cristo resucitado, al Cristo glorioso, al Cristo que resucitó, entonces se lleva fruto para Dios. ¿Para quién estamos llevando fruto nosotros? Para Dios. O sea, el fruto que ahora damos nosotros es para Dios. Porque hay mucha gente que ignora esto y están siguiendo a Jesús antes de la cruz. Sí. Están siguiendo a Jesús antes de la cruz, y entonces ellos están en una esperanza de que algún día, están como Marta, que Marta se encuentra con él y Lázaro está muerto. Lázaro está muerto, pero entonces se encuentra con Jesús y Jesús le dice: tu hermano resucitará. ¿Y qué le dijo Marta? Yo sé que resucitará. En el día postrero resucitará. Entonces Jesús le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué le dijo? Yo soy la resurrección. Si usted, Cristo, y Cristo mora en mí, ¿qué tenemos dentro de nosotros? La resurrección. Entonces Cristo nos resucitó a nosotros, y entonces con su poder, con su gloria, entonces Él nos resucitó juntamente con Él. Y cuando Él resucita también, cuando Él resucita, entonces Él ya viene y dice: bueno, ahora toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Se ha preguntado usted por qué Él dijo eso? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque después de la resurrección Él es coronado como Rey de reyes y Señor de señores. O sea, cuando dice Señor de señores, es que no hay ningún señor sobre Él. Cuando dice Rey de reyes, es que no hay rey, ningún soberano sobre Él. Él es el único Dios verdadero. Entonces, cuando dice que Él, toda potestad me es dada a mí en los cielos y en la tierra, Él viene con un poder, ya viene con una potestad. ¿Por qué? Porque Él ya no viene sanando enfermos, ya no viene reprendiendo demonios, ya no viene luchando con la tentación allá en el desierto, ya Él no viene perdonando pecados, sino que Él ya los perdonó y ya los clavó en la cruz, y ahora viene con toda la autoridad y todo el poder dado a Él. Entonces Él está sobre todo. Él entonces perdonó todo el pecado de la humanidad, y ese es el poder de la resurrección. Y sabe que algo que también, ese poder fue trasladado a la iglesia. Ese poder fue trasladado a la iglesia, pero eso hay que creerlo y hay que vivirlo nosotros, porque si no lo creemos, entonces no va a funcionar. Mire lo que dice Efesios. Efesios 1:19. ¿Lo tenemos?
Dice, ¿y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Oiga, ahí está, ¿ve? ¿Esto es para quién? ¿Para quién es? Para los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole ¿a dónde? A su diestra. ¿A dónde está? En los lugares. En los lugares. ¿A dónde estamos nosotros también? En los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, oiga, todas las cosas bajo sus pies. ¿Y qué dice? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién lo dio? Parece que no lo leímos. ¿A quién se lo dio? ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros, hermanos. La iglesia somos nosotros. ¿Y qué es lo que Dios dio a Cristo? Todo el poder se lo entregó a la iglesia. Y ahora nosotros tenemos ese poder que Cristo nos dejó. ¿Sí? Eso es así. Y esto es de creerlo. Es de creerlo. Cristo nos dio ese poder. Dice que el apóstol Pablo, en lo primero que leímos, el apóstol Pablo, él hizo referencia a algo. Que él dijo, bueno, mi posición, yo desecho toda mi posición con tal de conocerle a él y experimentar el poder de la resurrección. Vamos a leer lo que Pablo dejó y que estimó como pérdida. Mire que en el capítulo 3, y ahí mismo el 3:5, mire, el verso, vamos a leer el 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire, ¿qué dice? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo, toda esta posición que era para él como una posición bien alta en aquellos tiempos, porque tener todo esto, hermano, en aquellos tiempos era algo reconocido, era un hombre reconocido, pero él dijo, yo dejo esto y lo tomo como nada, o sea, lo voto por ganar, o sea, por tener el conocimiento de Cristo y experimentar el poder de la resurrección. O sea, Pablo no estimó eso como ganancia, no, mejor lo perdió con tal de conocer a Cristo y experimentar el poder de la resurrección. Entonces, imagínense, porque ¿qué podemos decir hoy? Alguien, imagínense, tiene una posición, un título, ¿qué podemos decir hoy? Un título universitario, su posición de lo que él es, pero él dice, a mí no me interesa eso, me interesa conocer a Cristo y experimentar el poder, y ir con los hermanos allá a experimentar el poder de la resurrección, porque hay evidencias de alguien que ha experimentado este poder, hermano. Hay evidencias, porque imagínense que Cristo, siendo Él, y Él resucita, pero fíjense que Cristo, cuando Él resucita, Él no se va para otro lado, no se va para el cielo, no. Él dice que cuando resucita, entonces estaban los discípulos ellos reunidos. Ellos estaban reunidos y luego Él dice que Él se fue. ¿A dónde? A congregarse, porque Él llegó a donde estaban los discípulos congregados. ¿Sí? Entonces dice que Él traspasó la pared y entonces todos estaban atribulados, seguro estaban orando, saber qué, pero dice que Él traspasó y dijo, ¿qué le dijo? Paz a vosotros, paz
a vosotros. Esa es la evidencia de un resucitado, de alguien que ha experimentado la resurrección. Entonces, Él no se deja de congregar, siempre está ahí y lleva paz a los hermanos, lleva paz. Entonces Jesús, mire, Él fue y entonces los consoló a ellos, les dio consolación. Entonces Pablo dijo que él no le importó todas sus posiciones con tal de experimentar el poder de la resurrección. Lo mismo pasó en nosotros. Lo mismo pasó en nosotros. De repente dejamos muchas cosas. Mire, hoy dejamos muchas cosas. Mire, nos tocó de repente nosotros pasaron unos obstáculos ahí. Yo a las 6 de la mañana me levanté a dejar el carro allá porque si no, no hubiera pasado. Entonces, igual, y después nos venimos por acá y había también un tráfico. Pero luego llegamos, gracias al Señor, aquí estamos. ¿Por qué? Porque sí nos interesa esto, nos interesa la obra del Señor, nos interesa. Entonces, ¿por qué? Porque de repente, hermano, hay que estar bien convencidos de esto y creer bien esto para no faltar a una reunión de estas, fíjense. ¿Sí? Hay que estar bien convertido. Entonces en la resurrección de que Él efectúa, dijimos que tuvo que haber efectos. Y ese poder entonces fue trasladado a la iglesia. Y ahora nosotros nos adueñamos de ese poder y ahora vivimos conforme a la voluntad de Él. Y vivimos ahí. Mire, el estar sentado en lugares celestiales no es cualquier cosa, hermano. No, esa es una ubicación en nuestra mente. Esa es una ubicación en nuestros pensamientos. El lugar celestial es descanso, es estar en paz, es estar en armonía, es estar tranquilos. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Estamos tranquilos, va? Por hoy le pregunté, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bendecidos, sí o no? ¿Estamos tranquilos? ¿Verdad? Estamos tranquilos, estamos bendecidos. Entonces vamos a ver algunos aspectos que surgieron después de la resurrección. Número 1 dice que cuando Cristo resucita, no hay relación con el pecado. No hay relación con el pecado. ¿Ah? Mire lo que dice Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. ¿Lo tenemos? Vamos a leer el 26, dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez. ¿Cuántas veces se presentó? Una vez. Solo una vez. Para siempre. ¿Por qué? Por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. ¿Para qué se presentó Cristo? Una sola vez y para siempre. ¿Para qué dice? Para quitar de en medio el pecado. Y eso lo creímos nosotros en esta iglesia, ¿va? Cristo quitó el pecado de nosotros. Sí, Cristo quitó el pecado. Por eso dice que nosotros, ellos están locos, dice. Porque nosotros no nos consideramos pecadores, ¿va? ¿O no es así? Digan, no somos pecadores. ¿Por qué? Porque es una obra de Cristo. Cristo quitó el pecado. Sí, Cristo quitó el pecado. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Si Él lo hizo. Diga usted, ¿qué culpa tengo yo? Dígalo. ¿Qué culpa tengo yo si Cristo lo quitó? ¿Ah? Cristo quitó el pecado. Y entonces dice, sigamos leyendo. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Para qué? Para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado.
para salvar a los que le esperan. ¿Ah? O sea, Él apareció, dice, por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿Por qué? Pregunto yo, ¿por qué apareció? O sea, Él ya no viene sin ninguna relación con el pecado. Porque los pecados de toda la humanidad Él los clavó en la cruz. Allá los dejó. Entonces, Él aparece por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque Él ya no viene perdonando pecados. Él ya los perdonó. ¿Sabe que hay algo que Dios no está interesado en salvar ni perdonar pecados? ¿Ah? Ya está hecho. O sea, Dios está interesado en que la gente entienda de que Él ya los perdonó, y ya los santificó, y ya los justificó, y ya los salvó. O sea, eso es lo que le interesa a Dios, porque Él ya lo hizo. Él ya perdonó pecados, Él ya nos justificó, ya nos santificó, y ya perdonó todos los pecados de la humanidad. A Dios lo que le interesa es que la gente entienda de que Él ya lo hizo. Eso es lo que a Dios le interesa, y por eso es que dice allá en una profecía, en Daniel decía, los entendidos resplandecerán como resplandece, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia como las estrellas brillarán a perpetua eternidad. Nosotros brillamos ya, ¿por qué? Porque ya no hay pecado en nosotros. Cristo lo quitó, Cristo lo dejó en la cruz. Así que usted, hermano, usted es un bendecido sin pecado. ¿Ah? ¿O no es así? Es así, hermano. La gloria es para Él. La honra y la gloria es para Él. Él aparece. Mire, es tan tremendo esto que cuando nuestra mente logre captar bien esto, es tan tremendo. Mire que Jesús, cuando Él va, entonces Él va de los discípulos, pero había una persona que no creía. Ustedes ya ven quién es. ¿Quién era? ¿Quién era el que no creía? Tomás. Aquí no hay ni un Tomás, va. No somos Tomás, somos de Cristo nosotros. Pero sí, Tomás no creía. Entonces, si no viera, ¿qué le dijo? Si no veo, y si aparece el Señor, hermano, y entonces le dice, mira mis manos. Y le enseñó, hermano, la evidencia para que creera ese. Y era un discípulo, hermano, que era lo más tremendo. Pero ¿qué pasó? Cuando Jesús viene, lo tremendo de esto es que entendamos esto. Cuando Jesús viene, dice, mira Tomás, mete tu dedo para que experimente. La pregunta es, ¿tuvo valor Él de tocarlo o de verlo, de meterle el dedo? ¿Va que no tuvo valor? La pregunta es ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque ya Él no tiene ninguna relación con el pecado. Entonces el no creer, el no ser creyente, eso es pecado. Entonces Tomás no tuvo el valor de acercarse porque él ya no tiene relación. El pecado no se puede acercar al pecado, al resucitado, al glorioso. Ya no se puede acercar. Por eso no tuvo valor Tomás de acercarse. Por eso a usted el pecado y a mí el pecado nos va a huir. No va a tener valor de acercarse, hermano. Eso creámoslo. No va a tener valor de acercarse. ¿Sí o no? Hermano, mire, cuando en mi vida empecé a entender y a experimentar esto, había a mi vida se acercaban un montón de tentaciones y cosas cuando todavía no había experimentado yo el poder de la resurrección. Pero luego, fíjese que esas tentaciones ya se fueron alejando de mí. Entonces ya no tenía, ya no hay lucha, ya no hay luchas. No sé si me entienden lo que le digo, pero ya no hay luchas. O sea, no hay esa lucha contra qué.
aquella tentación que eso es como que de repente, mire, alguien sea alcohólico, ¿verdad? ¿Cuál es la tentación de él? Ver. Bueno, fíjese que me contaba la vez pasada un varón que él es enfermo alcohólico y hay momentos que hay que aceptar eso. Pero dice que él, mi hermano, con una paleta que traía, es que dicen ron con pasas, que trae un poquito de ron, con esa se fue. Porque te comió la paleta y como traía un poquito de ron la paleta con leche y todo, entonces le dio el deseo. Entonces, él es alcohólico, entonces la paleta le produjo el deseo por el alcohol y con una paleta, entonces después empezó a beber. Entonces, pero ya nosotros, hermano, la tentación ya no hay. No sé usted cómo experimenta, pero ya nosotros, hermano, la tentación se fue. Por eso que Jesús le dijo a aquella mujer, ya no me puedes tocar. Ya él. Entonces, igual, en nosotros, hermano, el pecado, Cristo lo quitó, ¿sí? Ya no hay ninguna relación de nosotros también con el pecado. ¿Por qué? Porque ese fue el poder de la resurrección. Si Él nos resucitó juntamente con Él, entonces igual fuimos nosotros, o sea, resucitados juntamente con Él. Entonces el pecado no tiene cabida en nosotros, ¿verdad? Ya no tiene cabida. Mire lo que dice Romanos. Aunque diga que estamos locos, pero estamos locos para Cristo, ¿verdad? Aunque diga que esos... Romanos 6:6. Del 5, mire, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también dice, lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo hizo esto, mire, sabiendo esto, porque hay que saberlo esto. Ya lo sabemos nosotros. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Porque nosotros le servíamos al pecado. Pero una vez que viene la resurrección en nosotros, entonces ya no le servimos al pecado, sino que le servimos al Cristo glorioso. Le servimos al Cristo ahora. Por eso es que estamos hoy aquí, porque le estamos sirviendo a Cristo, no le estamos sirviendo al pecado. ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo, hermano? Ya no le servimos más al pecado. ¿Por qué? Porque la obra la hizo Cristo, ¿verdad? Entonces ahora, si Él murió, porque por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora nosotros vivimos para Cristo, vivimos para Él, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese fue el gran poder de la resurrección, porque antes de la resurrección había pecado. Por eso es que en la profecía decía, y quitaré el pecado en un día de la tierra. Oiga, qué tremendo eso va. O sea, eso es de, no es para cualquiera, hermano. Ya puede ser cualquier, mire, ya puede tener un título universitario, ya puede tener la mejor posición intelectual que tenga una persona, pero si no entiende esto, en vano murió Cristo en la cruz. Sí, es cierto, pero nosotros lo entendemos bien y lo vivimos ahora. ¿Por qué? Porque no nos consideramos pecadores, porque Él quitó el pecado de en medio y lo clavó en la cruz, y ahora vivimos nosotros para Él, vivimos para Él. Eso es así. Entonces esa es
Ese es un poder que se efectuó en la resurrección. Él dejó el pecado, lo clavó en la cruz. Mire lo que dice Romanos 4, 24 y 25. Estamos en Romanos. Lo tenemos, dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos. Oiga bien, ¿para quién es? Mira, ahí hay una coma y después hay otra coma. Esto es, a los que creemos. A los que creemos en Él, que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Él fue entregado. ¿Para qué? Para nuestras transgresiones. Él fue entregado. ¿Para qué? Judas, ¿para qué lo entregó? Para perdonar todas nuestras transgresiones. Y entonces Él fue entregado para ese propósito, para nuestras transgresiones, pero fue resucitado, dice, para nuestra justificación. No solamente nos perdonó el pecado, sino que también nos justificó. Hermanos, nosotros, mire, ahorita que veníamos con Dani, veníamos ahí, un montón de gente ahí, hermano. Nos tocó pasar una cuerda por bajo ahí nos gritaron ahí pero que han venido para aquí, pues tenemos que respetar esa regla de los hombres ahí, pues tienen un lazo ahí para que no pase nada. Nosotros los pasamos. Entonces, en lo que venía pasando ahí, hermano, miro un montón de gente y mi mente empieza, digo, ¿cuántas personas de las que hay aquí saben o reconocen la obra de Cristo, o saben de que Cristo los justificó y los perdonó en la cruz? Yo creo que tal vez, no sé, pero de millones y millones de personas, hermano, sintámonos privilegiados nosotros que hemos entendido esto, que hemos experimentado la justificación de Cristo. Porque el ser justificado, hermano, es que el asunto no soy yo. Diga usted, no soy yo. Es que el asunto no es mío. El asunto es que Cristo fue que lo hizo. Él lo hizo. Pero esto es de creerlo. Yo no sé en su mente qué es lo que está pensando ahorita. Yo solo le doy la información que Cristo lo justificó. Si nosotros lo creemos, entonces lo vamos a vivir. Vamos a andar como gente justificada y vamos a vivir. ¿Por qué? Porque Él nos justificó del pecado. ¿Sí? Él nos justificó y ahora vivimos. ¿Y de qué nos justificó? Bueno, dice usted, yo soy un justo porque la obra la hizo Él. La obra la hizo Él. Miren Hebreos. Hebreos 10. Diez 16. ¿Qué dice? Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Sabe qué? Esto tiene que quedar en nuestra mente. Por eso le dije, no sé qué está pensando nuestra mente ahorita. Pero si Él nos justificó, tiene que estar escrito ¿a dónde?
esas son las 2 tablas ahora, porque allá habían 2 tablas, ¿se acuerda? Del viejo pacto. Era un símbolo. Ahora las 2 tablas son el corazón y la mente, a donde ahora escribe su ley el Señor, pero es la ley del Espíritu, la ley que da vida. Entonces, la escribiré, dice, y el 17, ¿qué dice? Oiga, hermano, ¿qué dice? Y añade, porque él dice, bueno, les voy a añadir algo. Yo ya les dije que mi ley la voy a escribir en su mente y en su corazón, pero les voy a añadir algo. Yo nunca me voy a acordar de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Y qué hacemos de repente nosotros a veces? Eso puede traer daño a nuestra vida. ¿Para qué acordarnos? Si Él no se acuerda. ¿Ah? ¿Para qué acordarnos nosotros si Él no se acuerda? ¿Verdad? Estamos como en contra de Él si nos acordamos. Dice, y añade, dice, y nunca más me voy a acordar de sus pecados y de sus transgresiones. Pero a veces cometemos muchos errores también, porque de repente miramos a un hermano cometer un error y entonces nos daña nuestra mente. Que no nos dañe eso, porque Él no mira pecado. Él mira una iglesia gloriosa, Él mira una iglesia santificada, Él mira una iglesia que Él la perdonó, ¿verdad? Entonces, y añade, dice, y nunca más me voy a acordar de sus pecados y de sus transgresiones. Sepa eso, hermano, que Cristo no se acuerda de sus pecados anteriores. ¿Y por qué acordarnos? Mire el error que comete el cristianismo. Vienen y ellos y van y reconcilian con el Señor, ¿va? Ellos dicen aceptar a Cristo. Aquí le llamamos de otra forma, es reconciliar con Él. Entonces ellos van y reconcilian. Entonces ellos van y dicen, bueno, Señor, perdóname todos mis pecados. Perdóneme todos mis pecados. Entonces viene el Señor y lo toma y le perdona todos los pecados. Pero luego Él se va y se le olvida lo que ha dicho, porque Él le confesó al Señor que le perdonara todos los pecados, ¿va? Y entonces él empieza a perseverar. Pero después sale, incluso los pastores mismos salen diciendo, hermano, todos somos pecadores. ¿Sí? ¿Va que sí? Menos en esta iglesia. Aquí decimos que somos justos, ¿verdad? Entonces dicen ellos, todos somos pecadores, dicen. ¿Qué hizo Cristo entonces? Nada. Pero aquí sí hizo algo Cristo, ¿verdad? Aquí nos perdonó, nos justificó. Así es. Entonces así hay que vernos, hermano. Así hay que vernos. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve bueno. Todo lo ve bueno. Cuando hizo la creación, mire, el primer día, y vio Dios que era bueno. Al segundo día, y vio Dios que era bueno. Hasta cuando hizo el sapo, la culebra, era bueno. Llega al sexto día y hace al hombre, ¿y qué dijo Dios? Dígalo, hermano, ¿qué dijo Dios? Y vio Dios que era. Vivió Dios que era. Y entonces, ¿por qué vernos mal nosotros? Si Él nos vio buenos. ¿Ah? Si fue a la cruz, hermano, y fue a sacrificarse por nosotros, es porque vio algo bueno en nosotros. Vio algo bueno en cada uno de nosotros, y Él nos justificó y nos perdonó. Y ese es el poder de la resurrección que nosotros experimentamos ahora. La otra manifestación fue nuestra justificación, porque en la resurrección entonces Él nos justificó. Entonces diga, somos justos.
No porque lo hayamos logrado, sino porque Él lo hizo, ¿verdad? Nos justificó. Por gracia de Él. Primera Pedro. Primera Pedro 1, 3. Mire qué pasó aquí, hermano. Mire, qué tremendo esto. ¿Lo tenemos? Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es, según su grande misericordia, nos hizo, ¿qué dice? ¿Qué nos hizo? Digámoslo, ¿qué nos hizo? Renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿A dónde estaba reservada? En los cielos para nosotros, hermano. Una herencia incorruptible. Eso es lo que pasó en la resurrección. Nos dio una herencia incorruptible, incontaminada. Qué tremendo eso. No sé cómo estará su mente pensando en esto, no sé. ¿Qué nos dice, hermano Santiago? Dice que en la resurrección de Jesucristo nos hizo renacer a nosotros. Nos volvimos a nacer, hermano. Es un cambio. Es un cambio. Una transformación. Por eso que dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y cuáles eran las cosas viejas? Las cosas de la ley, el pecado. La ley nos mantenía como pecadores, nos acusaba, nos maldecía. Las cosas viejas, todas aquellas cosas viejas de ley salieron de nosotros. He aquí, todas son hechas. Cristo nos hizo renacer a una vida nueva. Nosotros sí podemos decir que andamos en vida nueva. Y no solamente eso, sino que nos dio una herencia, ¿cómo dice ahí? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que estaba, dice, ¿a dónde? ¿A dónde estaba? Estaba, ¿a dónde? En los cielos, destinada para nosotros. Tiene que alegrarnos esto, hermano. ¿Por qué? Porque eso estaba para nosotros y ahora lo vivimos nosotros. ¿Por qué? Porque la gente vive en una esperanza, vive esperando que alguna vez van a recibir la herencia, algún día el Padre me va a dar la herencia, y usted y yo ya la tenemos, una herencia incorruptible, una herencia sin contaminación. ¿Ya la dio el Señor? ¿Y qué culpa tenemos nosotros? Si Él la dio, o lo hay que disfrutarla ahora. ¿Sí o no? ¿La disfruta, Miguel? Bueno, es que hay que disfrutar la herencia. Pero hay unos que recibieron la herencia, como el hijo pródigo, y se fueron a malgastarla perdidamente. Pero nosotros la estamos gastando sabiamente, ¿verdad? Esa es la única diferencia, que hay que gastarla, pero sabiamente, ¿verdad? Entonces dice que Él nos hizo renacer para una herencia incorruptible. O sea, por eso tuvo razón el apóstol Pablo, y dijo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo,
Entonces no hay corrupción, hermano. ¿Por qué? Porque lo que corrompe, la corrupción está en la ley. ¿Sí? La ley es la que corrompe al creyente. Pero nosotros no somos de la ley. Nosotros somos de la ley de Cristo, de la ley del Espíritu, de la ley que da vida. De eso pertenecemos nosotros ahora. Entonces, Colosenses 3. Colosenses 3:1, ¿qué dice? Sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué hace esa persona? ¿Qué es lo que hace esa persona? Busca las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? ¿Dónde está Cristo? ¿Sentado a dónde? A la diestra de Dios. Pone la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Entonces, con Él en gloria, ¿sí? Somos manifestados con Él en gloria. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a buscar, ¿qué? Las cosas de arriba. ¿A qué venimos hoy aquí? A buscar las cosas. Y si nos hubiéramos quedado viendo los desfiles, entonces muchos se quedaron hoy allá. Ahí, llévele el mensaje. Dígale, hoy busco las cosas de abajo. Pero nosotros buscamos las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo, sentado a la diestra de Dios. Por eso es que Dios es perfecto en todo, hermano. Dios es perfecto. Mire, cuando le dice el Señor a Moisés, le dice un día antes que suba al monte Sinaí, le dice: prepárate para mañana, porque mañana vas a estar en mi presencia. Muchos se prepararon ayer, pero para ir para otro lado. Pero nosotros nos preparamos para estar ¿a dónde? En la presencia del Señor. Y fíjense que Moisés, la preparación era que tenía que estar en comunión, que estar o sea, por eso le prepárate para mañana. ¿Y a dónde iba a subir? Al monte Sinaí. ¿A dónde? A lo alto. Porque ahí están las cosas de arriba. Moisés allá, ¿qué recibió allá? Recibió una ley. Incluso el mismo apóstol Pablo dice que la ley es justa, santa y buena. Entonces, Moisés allá recibió los estatutos y mandamientos para un pueblo, que era el pueblo de Israel, que no era para nosotros, era exclusivamente para ese pueblo. Pero allá recibió los mandamientos y allá se encontró con el Señor. ¿A dónde? En arriba. Después, allá en el capítulo 5 de Mateo, está Jesús y ve así como está ahorita los desfiles. Dice que, ahí la palabra dice que él vio una multitud, dice, de gente. Aquí no se puede, dijo. Dice que él subió ¿a dónde? Al monte. Subió arriba. Hermano, y allá él sube. ¿Y allá quién subieron? Subieron sus discípulos. El que es discípulo va a subir arriba, hermano.
Solo sus discípulos subieron. Y allá entonces Él viene y les dice: bienaventurados ustedes, porque de ustedes es esto, de ustedes es esto, de ustedes es esto. Y mire, hermano, en la bienaventuranza, si nosotros leemos, ahí hay una bendición tremenda, porque ahí hay la doctrina, ahí hay el 70% de la doctrina de Jesús, ahí está. Porque ahí, cómo hay que perdonar, ahí está la regla de oro, el afán y la ansiedad, ahí está todo. Y Él termina diciendo: el que me oye y hace estas palabras, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, el subir a lo alto, entonces, ¿a dónde se edifica la casa? En la roca, y difícilmente se cae. Entonces hoy estamos edificando la casa, ¿dónde? En la roca, que es Cristo. ¿Por qué? Porque estamos buscando las cosas de arriba y no las de la tierra. Hay que poner la mirada, dice, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y eso es estar viendo al Cristo glorificado, al Cristo glorioso, al que resucitó de los muertos. Eso es estar buscando las cosas de arriba. Y entonces ahí vamos a hallar la bendición. ¿Sí? Jesús, para salvarnos y justificarnos y santificarnos, ¿a dónde subió? Arriba. Todo es arriba, hermano. Razón tiene Pablo, ¿va? Y en decir: busquen las cosas de arriba. Hay que dedicarnos a eso, a buscar las cosas de arriba. Lucas 20:35. ¿Lo tenemos? Mire cómo dice. Leamos del 33, vamos a leer. Dice: en la resurrección, pues de cuáles será. Mire la pregunta, que le hacen una pregunta a ellos. En la resurrección, pues de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 que la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, oiga, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo en el cual nosotros estamos, en este siglo que está mencionando él. Dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. ¿De quién somos hijos nosotros? ¿De qué somos hijos? De la resurrección. Entonces dice que los que experimentan esta resurrección ya no pueden morir ya, al ser hijos de la resurrección. Por eso es que nosotros tenemos vida eterna, ¿sí o no? Vida eterna. Y vida eterna significa vida espiritual. Eso significa vida espiritual. Entonces, al ser hijos de la resurrección, ya no podemos morir. ¿Por qué? Porque también estamos unidos a Cristo. Y Cristo nos genera vida eterna. Diga: tengo vida eterna. Tenemos vida eterna. ¿Sí o no?
Digo usted, pero es que no, pero es que este cuerpo se tiene que desaparecer. Pero nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿verdad? Miren Romanos como dice. Romanos 6. Romanos 6:9. ¿Qué dice? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. O sea, ya la muerte no se enseñoreará más de él. Es lo mismo pasa con nosotros. Si estamos unidos a Cristo, entonces la muerte ya no tiene cabida en nosotros, ¿va? O tiene cabida. Diga que no. ¿Ah? Ya que no. Mire, ve. Ya vamos a ver. Mire, segunda Timoteo 1:10. La gloria del Señor. ¿Qué dice? ¿Lo tenemos? Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El cual quitó, o sea, cuando Cristo apareció, ¿qué quitó? Quitó la muerte. Digámoslo todo, ¿quitó qué? Quitó la muerte y dio la vida. Y sacó la luz, ¿qué dice? La inmortalidad. Somos inmortales, diga. Sí. ¿O no lo creemos? Somos inmortales. Cristo nos dio vida. Y si vivimos aquí en esta tierra, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y seguimos viviendo para Él por la eternidad. Entonces, eso fue lo que pasó en la resurrección. Eso fue el poder de la resurrección. Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. 1 Corintios 15:43. Vamos a ver qué dice. ¿Ya estamos? Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Eso es. Hermano, el poder de la resurrección. Tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que surgir un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque para eso Él se sacrificó. Para eso Él venció. Para eso Él experimentó un sacrificio. ¿Para qué? Para que nosotros le diéramos valor a la resurrección y podamos nosotros vivir conforme a todo esto. Que podamos nosotros vivir. O sea, que el pecado no tenga ninguna relación con nosotros. Que no tenga ninguna relación con nosotros. Que vivamos una vida justificados. Porque Él lo hizo por nosotros. Justificado. Que también sepamos que tenemos una herencia incontaminada. ¿Por qué? Porque Él nos dejó la herencia. Y también que nuestra vida es manifestada con Él en gloria. Y que ya nosotros la muerte ya no nos alcanza.
Estamos hablando de muerte espiritual. La muerte espiritual ya no tiene cabida en nosotros porque vivimos para Él. Ahora vivimos para Él. Entonces, no tuvo razón y dijo: yo todas las cosas las dejo y las estimo como pérdidas por ganar y conocer y experimentar el poder de la resurrección. Y ese es el poder que ahora nosotros vivimos. En eso tenemos que vivir. Una vida sin pecado, una vida justificada, una vida unida a Cristo. Unido a Cristo, y no poner la mirada en las cosas de la tierra, sino en las de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y que también a nosotros Él nos llevó y nos sentó en los lugares celestiales en los cuales ahora vivimos nosotros, sentados ahí. Esa es la iglesia. Eso somos nosotros ahora. Somos los bendecidos del Señor, somos los escogidos, somos los santos, somos los glorificados. Gracias damos al Señor. Gracias damos al Señor por la oportunidad. Y no se nos olvide que fue una obra que Él hizo, no la hicimos nosotros. Démosle valor a lo que Él hizo. Démosle valor a lo que Cristo hizo en la cruz. Nos vamos bendecidos. Nos vamos edificados. Así que damos gracias al Señor por la palabra. Damos gracias a Dios por este día, porque nos permitió estar aquí. Gracias al Padre. Gracias, hermanos. Dios les bendice.